Bueno, acá estamos en una primavera atípica. Bueno, acá estamos los que decidimos vivir con gatos y perros. Bueno, vivimos con pelos. Una primavera rara porque la mayor parte del tiempo nublado. En algún momento se aparece el solcito un ratito. Y mucho tiempo en una llovizna constante. Así que acá estamos con eso. Con este tiempo raro. Y bueno, y de alguna forma también decirles que bueno, que me está pasando esto, que en la medida en que sigo abriendo el cuadro a cuadro, me voy quedando más sola. Cada vez que sigo abriendo el cuadro a cuadro, me voy quedando más sola, porque voy teniendo determinados niveles de entendimiento que no estoy hablando que mis niveles de entendimiento sean mayores o menores. Mayor o menor no. Son diferentes. Estoy logrando niveles de entendimiento porque observo desde otro lugar. No me hace ni más inteligente ni menos inteligente. Ni es un entendimiento mayor ni un entendimiento mejor. Desde eso que de alguna forma vuelvo a decir, hace referencia al primer dilema. Y el primer dilema es lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, bueno, y todas esas cosas. Hace poco rato, por ejemplo, estuve mirando y miré algo que podría ser las falsas caricias, ¿no? Las falsas caricias que en realidad, las falsas caricias tienen que ver con... Las falsas caricias están directamente ligadas al segundo dilema. Al segundo dilema, donde de alguna forma, en el segundo dilema, que parte de la disociación brutal del plano 4, donde lo correcto está para un lado, lo incorrecto para el otro. Y entonces aparecen esas falsas caricias donde alguien le dice a otra, porque tú eres una gran persona. Tú eres una gran persona y por ser una gran persona te lo mereces todo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que la otra persona es una gran persona? Quiere decir que en el nivel de la comparación tengo grandes personas y tengo pequeñas personas. Y que las grandes personas se lo merecen todo y las pequeñas personas aparentemente no merecen nada. O no merecerían lo mismo por lo pronto. Y desde las grandes personas y las pequeñas personas hay todo un camino. Entonces, bueno, la persona recibe eso y devuelve lo mismo. Sí, porque tú también eres. Gracias, 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 porque me veas como soy. Así que yo me veo como gran persona, no como pequeña persona. Gracias porque me ves como gran persona. Qué suerte que alguien me ve. Y entonces ahí se devuelven esas pseudo caricias que de alguna forma corresponden al dilema secundario, que en realidad son caricias hacia el ego del otro, ¿no? Porque ser gran persona depende de un constructo valorativo, de un constructo humano valorativo. ¿Tá? Y como ya dijimos, el constructo humano valorativo es el que parte al medio el cuarto plano y pone de un lado a lo que desde mis lentes veo una gran persona, porque de alguna forma mis lentes son rojos y vos justo sos roja, y como tú sos roja como yo,
a ti te veo como una gran persona y al otro a lo mejor es marrón o violeta y yo no lo veo por mis lentes, no me permiten nada más que ver una sombrita y tú eres una pequeña persona. Entonces sí, me voy quedando sola porque me doy cuenta que es muy poca gente la que comprende lo que de lo que yo hablo. Durante mucho tiempo yo pensé que esta manera mía de mirar tan diferente la realidad y de esto de alguna forma que me llevó a hacerla loca, a hacerla enferma, a hacerla rara, a hacerla excéntrica, bueno, toda la cantidad de cosas me plantearon desde ahí. Y ahí aparecía mi niña interior que se sentía profundamente incomprendida, pero que no podía entrar al juego del diálogo de sordos. Yo no podía entrar al juego del diálogo de sordos, ¿no? Lo podía seguir un poquito, pero seguir un poquito con el diálogo de sordos me produce un malestar tan grande, porque de alguna forma, para acompañar al otro en ese diálogo de sordos, donde tengo claro que no está habiendo diálogo, que cada uno está hablando con algo que no es el otro, porque el otro no está pudiendo escuchar. Yo no estoy pudiendo escuchar a lo que el otro dice. O sí, o lo escucho, pero, pero lo que el otro dice para mí no tiene sentido. Y el otro me escucha y ni siquiera decodifica lo que yo digo. Entonces esto es como difícil, ¿no? Porque es muy fácil detectar cuando el otro decodifica lo que uno dice. Porque cuando te interpela justito ahí. El que te entiende es clarito, porque el que te entiende y entendió lo que estabas diciendo, cuando te interpela, te mete una agujita fina justito ahí. Y yo lo agradezco a cantidad, ¿no? A esa interpelación fina que se produce en la conciencia impersonal, por lo tanto no me ataca a mi ser. Se produce en la inconsciencia impersonal y en el relato que yo creo en el plano de la inconsciencia personal, desde la lógica que yo tomo para crear mi relato. Entonces digo, ¿y qué pasa? ¿Qué regla uso para poder determinar que fulano es una gran persona y que fulano es una pequeña persona? O buena persona o mala persona. ¿Qué regla uso para poder medir al otro a ver si es una gran persona o buena persona o mala persona o pequeña persona? ¿Qué regla uso para eso? Porque de alguna forma el círculo nos empareja y el círculo nos muestra que somos todos mucho más parecidos de lo que creemos. Mucho más parecidos de lo que creemos. Algunos lo vemos y otros no lo ven. Entonces, cuando nos damos cuenta de que todos tenemos grandes debilidades y tenemos grandes fortalezas, que las fortalezas nos proveen de todos los recursos y las debilidades nos muestran los elementos del trauma como insumos para procesar. Y en eso estamos todos. Entonces, ¿qué es eso? Gran persona. Eres una gran persona y mereces que la vida o que el destino o que Dios te dé todo lo que necesita. ¿Y qué es lo que como antenita viva particular necesito? ¿Para qué? ¿Para quién? Porque sin duda que si yo estoy al servicio de, de, de la conciencia global, y de la expansión de la conciencia global, que es el propósito de la existencia. El propósito de la existencia tiene que ver con este proceso de torsionar elementos de la realidad, o de esto que llamamos realidad, de torsionar elementos de la realidad que conllevan errores de percepción,
no errores morales, errores de percepción, que sin duda los errores de percepción llevan a errores de acción. Si yo de alguna forma, y los errores de percepción se sostienen en un error lógico. En un error lógico, yo lo he dicho muchas veces, creo que la nafta apaga el fuego. Ese es un error lógico. Como error de percepción, de alguna forma, yo tengo una imagen que me permite hacer el movimiento de apagar el fuego con nafta, ¿no? Y de alguna forma me muevo en ese movimiento. Si el fuego no se apaga con la nafta, no es porque haya un error lógico. Es porque no es la suficiente cantidad de nafta, o la nafta no es de la calidad suficiente como para apagar el fuego. Eso es lo que hacemos los humanos todo el tiempo. Apagamos el fuego con nafta. Y de alguna forma me cuesta mucho, porque todo el mundo está como en estado de enamoramiento ciego de los valores, y los valores, y los valores. Y los valores es lo que ha hecho todo este relajo. Los valores es lo que han hecho todo este relajo, porque los valores es lo que han dejado, los que han generado la disociación absoluta del plano 4, como yo ya lo he planteado en otros videos. Y como todo está desordenado, más valores y más valores y más nafta para apagar el fuego y más valores para arreglar la situación y más nafta para apagar el fuego. Y es así. La enorme mayoría de la gente está en ese movimiento. Entonces es muy difícil, ¿no? Que de alguna forma, si uno no tiene la posibilidad de ponerse en el punto cero del plano 5 y mirar aquella punta a la que yo percibo como gran persona, y miro para acá a lo que yo percibo como buena persona, como pequeña persona. Y esa percepción es tan subjetiva que si yo tengo los lentes rojos, va a ser una gran persona aquella que se muestra de color rojo y ve al mundo de color rojo. O sea, va a ser una gran persona la que yo de alguna forma la siento similar. Y al elemento disruptivo que me hincha las pelotas, a ese elemento disruptivo va a ser lo desechable. Y entonces eso va a ser desechable para mí, porque ese elemento disruptivo que me hincha las pelotas, que me mete el dedo en la llaga, que me muestra mis puntos ciegos. Y entonces, bueno, simplemente decirles que me voy sintiendo cada vez más sola y que muchas veces estuve pensando en que, bueno, que yo tengo esta manera de ver la realidad. Y que desde muy chica tuve esta manera de ver la realidad. Hace 2 días estuve conversando con una amiga. Y una de las cosas que me decía es qué me llevó a querer estudiar psicología. Y yo tengo la idea de que yo busqué estudiar psicología porque yo no comprendía el mundo. No me comprendía a mí, no comprendía el mundo, no comprendía nada. Y yo necesitaba encontrar un camino para comprender, porque yo necesitaba ver la trastienda de las cosas. Y eso empezó a los 4 años con un asesinato que hubo cerca de casa, donde una persona mató a su mejor amigo. Lo mató, lo asesinó. Y toda la gente se dedicaba a desmenuzar lo anecdótico. Por dónde entró, cómo entró a la casa, qué recorrido hizo, qué tomó, qué no tomó, las manchas de sangre, esto, lo otro, por dónde salió, por dónde se escapó, qué fue, todo, todo. Especular en detalle con lo anecdótico.
lo que sucedió y cómo sucedió. El por qué y el para qué a nadie le interesaba. El por qué hizo esto. Porque lo tomó un vórtice de trauma colectivo, es posible. ¿Y para qué lo hizo? Para que podamos tomar distancia de esa situación y poder verla para comprender y trascender. Bueno, entonces hoy quiero decir esto nomás, que sin duda los que me siguen, los que me van siguiendo, y a veces sube la cantidad de gente, la cantidad de suscriptores, y baja y sube y baja. Y bueno, y hay gente alrededor. Ah, no, porque viste las cosas raras que dice Silvia. No, no, no. Yo como terapeuta no la elijo porque dice cosas tan raras, tan raras. Entonces decirles lo siguiente, durante mucho tiempo el dolor de sentirme incomprendida, la niña incomprendida, el enorme dolor de la niña incomprendida, me desgarraba el alma. A partir de ahí, me volví una adulta que comienza a comprenderse. Y en ese comenzar a comprenderse, para mí, han habido muchos, digamos, escaloncitos que me permitieron ir llegando a comprender lo que es este primer dilema, llegando al enorme regalo de Alejandra Casado, ¿no? De lo que yo tomé de Alejandra Casado y de cómo yo lo tomé, transferencia propietaria mediante, de cómo yo tomé lo que Alejandra Casado plantea. Y poder ver ese primer dilema que está arriba del cuarto plano y que tiene que ver con lo digital. Es binario, tiene que ver con lo digital. No hay más opciones. A este nivel de la lógica universal hay dos observadores. El que observa a través de la lógica particular divergente, y por lo tanto de la lógica particular divergente se pierde en el segundo dilema, y la posibilidad de autorrescatarse desde el observador de la lógica global convergente, que cuando se rescata, ¿no?, puede ver cómo se perdió en el segundo dilema. Pero entonces, en el primer dilema, la historia es saltar de uno a otro observador, en alternancia. Se produce la alternancia entre la lógica particular divergente y la lógica global convergente. Y es bien importante, en la medida en que vayamos pudiendo, ver cuando yo observo desde la lógica particular divergente y cómo la lógica particular divergente me lleva directamente ¿a qué? Al segundo dilema. Es como un tobogán. La lógica particular divergente es un tobogán que me permite irme hacia la lógica particular divergente. Y de ahí mismo, quien me ayuda en el autorrescate es la lógica global convergente. Entonces, desde la lógica global convergente yo puedo observar al dilema secundario. ¿Está? Entonces, les decía que yo siempre me preocupaba por esta rareza, e inclusive esta rareza la llegué a sentir como un defecto serio y severo, porque así me lo hacía sentir el contexto desde chiquita. Yo era rara, yo era enferma, yo era esto, yo era lo otro. Y bueno, y de alguna forma me di cuenta que yo no podía dejar de ser lo que era. No podía dejar de ser lo que era. Era lo que era y punto. Ahí hay una frase de Hellinger que habla de cuidar nuestra rareza. Aún aunque la rareza, y esto lo agrego yo, aunque la rareza provenga de la distorsión.
No sabemos si nuestra rareza proviene de la distorsión o proviene de la actualización. Cuando proviene de la distorsión, cuando nuestra rareza proviene de la distorsión, está operada por el trauma. Cuando nuestra rareza proviene de una actualización, está operada desde el origen. Entonces en eso decirle que no, cuando Hellinger dice esto de cuidar la rareza, y cuidarla, pero también abrirla para comprenderla, porque para mí esa rareza va a tener sentido si yo la abro, la comprendo, porque si no es como haber recibido un regalo que está adentro de un paquete y no abrirlo jamás y tener el regalo envueltito con la moña arriba, no. Ese regalo que es nuestra rareza, lo tenemos que abrir. Y en ese regalo que es nuestra rareza tenemos que despejar cuánto interferido está por la distorsión para que esa rareza quede despejada, ¿no? Y sea de alguna forma un elemento que baja desde el origen a través de nosotros, ¿no? Como actualización. Entonces, en mi primera constelación, cuando yo necesité constelar antes de sacar a la venta mi primero y único libro y después decidí no escribir más. Por eso que les digo, porque la gente leyó tanta cantidad de libros, la mayoría de la gente leyó tanta cantidad de libros que nunca pasaron por mi mente, el enorme gasto de esfuerzo, tiempo, esfuerzo, dinero y inversión de todo tipo para editar un libro, eso no lo paso más, ¿no? Los videos son más fáciles, los videos los grabo acá y después que los grabo acá, hay un tiempito para subirlo, para procesarlo, pasarlo por el convertidor y después subirlo a YouTube. Pero no es algo que lleve tanto tiempo de energía. Y a algunos les llegará lo que planteé y a otros no. El tema es que como ahora, para mí, lo más importante está por comprenderme a mí misma como adulta y comprender las leyes de la existencia y la dinámica de la existencia. ¿Y qué pito toco yo cuando me comprendo? ¿Qué pito tengo yo? ¿Qué función me corresponde cumplir en esta dinámica de la existencia cuyo propósito global, el propósito global de la existencia es expandir conciencia? Para eso la esencia deviene en existencia. La esencia deviene en existencia para poder generar ese proceso de expandir conciencia a nivel de todo el universo concebido y expresado. Entonces, en este sentido, me voy quedando más sola, me voy quedando más sola. Y entonces lo que elijo es tener conversaciones muy light, por ejemplo, con la persona que me vende el pan, con el que viene y me cuida el pasto, donde no entramos a profundizar nada. Son conversaciones muy light y que fluyen en ese nivel, donde ahí no entro a profundizar nada. Donde haya un intento de profundizar, yo arranqué para un lado y la otra persona arrancó para el otro. Entonces, en ese sentido, me voy quedando en este proceso conmigo, en este proceso de comprenderme y de comprender la dinámica de la existencia a partir del propósito de expandir conciencia y luego ver a nivel de la particularidad cuál es la tarea que ese propósito global de la existencia se me muestra a mí como mi tarea particular y mi propósito particular, que corresponde a un aspecto del propósito global de la existencia.
Entonces sí, me voy quedando sola, porque me doy cuenta que cuando se da eso de querer entrar a profundizar en algo, la sensación que yo tengo es que entramos en un diálogo, en un diálogo de sordo, donde lo menos que hay es comunicación, no hay comunicación, hay un diálogo con una representación interna que yo tengo del otro y el otro diálogo con una representación interna que tengo yo. Y cuando queremos traspasar y nos interpelamos mutuamente, hay unas historias de unas ofensas tan grandes porque tú me haces, porque tú me juzgas, porque tú me analizas. Yo no te estoy analizando a vos. Estoy en esta maravillosa posibilidad de interpelarnos para ver en qué lógica estamos parados, para poder lograr hacer el proceso de trascender la lógica en que estamos parados y en que estamos anclados, que creemos que está viendo expansión de conciencia y lo que está viendo es un revoltijo de lo mismo. Entonces, sí me voy quedando más sola. La gran maravilla de esto es que si bien me voy quedando más sola, cada vez me siento menos sola. Y siento que habemos muchos solitarios que no sabemos que estamos y que sin embargo nos estamos acompañando. Por acá o por allá nos estamos acompañando. Lo que me pasa muchas veces con algunas personas que tengo más cerca es que no sé por qué yo estoy en mi galaxia y la otra persona está en su galaxia y cada uno está en su galaxia, ¿no? En su mundo interno, que es su galaxia. Y de pronto hacemos un contacto así. Salimos un ratito y hicimos un mínimo contacto y después cada una vuelve a su galaxia. Eso me pasa. Y me pasa con pocas personas, ¿no? Eso, cada uno está en su galaxia, salir, hacer un toquecito y en ese toquecito pasan cosas. Pero en otros casos no. Y lo que me pasa en esos casos que también me he sentido como rara, inclusive hace 4 o 5 días me sentí tremendamente culpable. Porque escuchar a esa gente con esos discursos me agobia, me cansa, me agobia, me cansa. Ay, me agobia y me cansa, que es como si encontrara, no sé, como si encontrara como un parásito que me está chupando la energía y que no le puedo poner basta. Ah. En cambio, cuando se dan esas historias de que la otra persona está en su galaxia, pero no me arrastra a su galaxia, y yo estoy en mi galaxia, pero yo no la arrastro a mi galaxia, y de pronto hay eso, esos instantes de intensidad que a veces duran pocos segundos. Y la sensación es que en esos instantes de intenso encuentro, pasan cosas en las dos partes que ni idea tenemos. Bueno, esto es lo que me está pasando y como les decía, en esa constelación donde mi hijo me decía que él me regalaba su muerte para que yo me acercara a él y pudiera mirar del otro lado a través de sus ojos, sin duda que esto que ya venía conmigo a partir de esa situación, se volvió más intenso. Y en ese sentido, la gran gratitud, ¿no?, a mí misma en primer lugar y a todos de alguna forma los que me han dado puntos de apoyo en determinados momentos para determinadas cosas, la gran gratitud es que haya podido ir sanando la incomprensión de la niña, la soledad de la niña, para sentirme plena en soledad, en una soledad aparente.
porque en un plano de resonancia cuántica me siento mucho más cerca al núcleo de los otros, aunque los otros quizás no se den cuenta. Solo que a veces, para poder estar cerca de ese núcleo, ¿no? Estar como una conexión de núcleo a núcleo, a veces esa conexión que de alguna forma se establece con una suerte de cercanía psíquica, para eso a veces se necesita distancia física, distancia geográfica, distancia espacial. Así que por acá lo dejo. Y en esto, de decirles nomás que cada vez me siento más lejos de la gran mayoría de la gente, desde estar observando desde otro lugar, y en otro punto me siento más cerca. Eso es lo raro. En otro punto me siento más cerca. Es como bien la paradoja, ¿no? ¿Cómo es que me puedo sentir más lejos en cuanto a la imposibilidad de generar un diálogo articulado, un diálogo mental articulado, y en otro lugar me siento más cerca, mucho más cerca? Bueno, por acá lo voy dejando. Hasta la próxima.